Y hay una última pregunta que tengo respecto a las guerras, y es las guerras frías. Esas guerras que son guerras pero no llegan a suceder nada porque es simplemente una situación de tensión. Creo que ahora, sin darnos cuenta, suceden mini guerras frías, las que no pasa nada, pero de repente parece que siempre se dice, ¿no?, al borde de la Tercera Guerra Mundial, y eso en parte es como una especie de tensión. ¿Qué es una guerra fría realmente? ¿Cómo fue la que sucedió en aquel momento? ¿Por qué a esa se le llamó Guerra Fría y por qué ahora no se llaman a más guerras frías? Mira, la Guerra Fría en aquel momento fue precisamente porque los dos bloques, Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados por el otro, estaban enfrentados. Ahí, fíjate, no económicamente porque nunca fueron rivales económicos, la Unión Soviética no lo era, pero sí lo eran ideológicos y geopolíticos, en el sentido de que la Unión Soviética quería emplearse ideológica y geopolíticamente. Pero claro, ¿por qué se llamó Guerra Fría y no entraban en guerra directa? Porque las guerras que realizaban eran guerras interpuestas, eran guerras en otros escenarios, por el temor a que hubiera un enfrentamiento que llegara a utilizar armamento nuclear y que fuera lo que se llamaba entonces la destrucción mutua asegurada, y no tendría sentido. Por eso se llamaba la Guerra Fría, es decir, la guerra que se hacía entre estos países, pero indirectamente en otros lugares. Hoy estamos en otra Guerra Fría, que es básicamente Estados Unidos, que se ve amenazado por una otra potencia, que es China, que cada vez tiene además más aliados, y que entonces la Guerra Fría existe. Lo mismo lo hacen en otros escenarios, claro, indirectamente. Lo hacen también. Piensa que ahora mismo hay varios tipos de guerra que se está dando ahora mismo. Está esa guerra económica, que es absolutamente obvia, con todo el tema de las sanciones y todo lo demás. Hay una guerra tecnológica, por ver quién impera también tecnológicamente. Hay una guerra también financiera muy importante, con todos estos grandes grupos que está creando, por ejemplo, China, de los grandes bancos como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras. Y luego hay una guerra cognitiva, muy interesante. La guerra cognitiva es aquella que es, digamos, las operaciones psicológicas, pero muy perfeccionadas. Guerra cognitiva. Cognitiva, que es la que afecta a nuestras mentes, dirigida a nuestras mentes. Que somos nosotros los soldados y los objetivos permanentemente. Wow. Y nos pasa desapercibida, al que evidentemente no tiene por qué estar versado en ella, pero para que te hagas una idea, esto es importante, que hoy la OTAN realiza maniobras de guerra cognitiva. Con eso ya te lo digo todo. Entonces, esta guerra emplea las operaciones psicológicas, la manipulación mediática y algo que se llama la propaganda, la desinformación y las operaciones de influencia, para influenciar sobre nosotros. Por ejemplo, si ahora mismo Estados Unidos pues, está preparando, digamos, la guerra contra China, pues claro, tiene que descalificar a China. Y permanentemente pues verás muchas noticias sobre China que no son verdad. Son simplemente parte de esa guerra cognitiva para a ti convencerte de qué malos son los rusos, los chinos, los demás, los que están en contra del imperio estadounidense y sus aliados, porque claro, hay que descalificarles, hay que demonizarles, para que incluso sean las propias poblaciones, dado el caso, las que exijan a los gobernantes entrar en guerra, porque claro, son tan malos, malísimos, que merecen ser atacados. Wow. Esto es parte de esa guerra cognitiva, o convencerte, porque hoy las guerras no se ganan en el campo de batalla, o no se ganan solo en el campo de batalla, se ganan en la mente de las personas. Y es más importante convencer a tu colectividad de que has ganado la guerra que a lo mejor ganarla de verdad en el campo de batalla. Wow. ¿Y eso? Pues por eso, porque tú tienes que convencer a tu población de que por lo menos no vas perdiendo, de que vas ganando. Hostia. Y esta guerra cognitiva la estamos viviendo de modo permanente en todos los escenarios. Trasladar la imagen de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú la batalla la vas ganando, y que además los otros son tan malos, están tan atrasados, muchas veces esa imagen, por ejemplo, peyorativa de China, que cuando tú vas a China dices, pero si lo que me habían contado de China no es verdad, o sea, que ellos son el primer mundo, los que estamos quedándonos atrás somos nosotros. Pero permanentemente te tratan de tener esa idea de China, por ejemplo, o te pongo ese ejemplo como te podría poner mucho más, que también esto la realizan todos, por supuesto, evidentemente, ¿no? Y esa guerra cognitiva, ¿dónde se da también? En las redes sociales, en las plataformas, porque esto es lo que te digo, hay algunos que tú veas, este YouTube que habla tanto no sé qué, a lo mejor le están pagando para que hable en ese sentido. Es parte de la guerra cognitiva. Esa guerra cognitiva la realizan los ejércitos y los servicios de inteligencia. Y en las redes sociales es muy claro. Pues tú sabes que hoy con las redes de bots se puede viralizar el mensaje que tú quieras. Claro, y entonces tú puedes pensar que ese mensaje es popular cuando realmente es falso. O sea, solo han puesto bots. O, por ejemplo, descalificar a una persona que está dañando tu discurso porque es contraria a lo que tú estás diciendo, pues tú lanzas una campaña de desprestigio, que es muy fácil, lo que llamo el asesinato social o el asesinato digital, que es muy fácil hoy desprestigiar a una persona en minutos, si te lo propones, o un canal o lo que sea, le lanzan una buena campaña, pero claro, toda esta gente todo lo hace cobrando. ¿Y la bomba nuclear que tantas veces amenazan con ella, es algo que puede ser viable que se use?
¿O siempre se utilizan dentro de los países para dar más miedo que otra cosa? Sí, sobre todo es un arma de disuasión. Y fíjate, ni siquiera es estratégica, es política, ¿no? Oh. Pero claro, piensa que, cuando hablamos de bomba nuclear es que el espectro es muy amplio. Tú piensas que las que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki, estamos hablando, por así números redondos, entre 12, 15 y 20 kilotones, y no olvidemos que ya en la época soviética realizaron experiencias con 50 megatones. Hostia. Entonces, porque ahora mismo dices, aquí está limitado el número de cabezas, claro, ahora ya han roto los acuerdos Star 3. Pero espera, megatones, eso afectaría una barbaridad, ¿no? Imagínate. Pues fíjate, Hiroshima y Nagasaki, te estoy diciendo, con 12, entre 12 y 20 kilotones. Pues mira, tú piensas que claro, pero piensa que, por ejemplo, hay bombas nucleares que solo son de medio kilotón, que su potencia, las armas nucleares tienen 4 efectos: los mecánicos, los térmicos, que tienen cualquier otra explosión, y sus particularidades son los radiactivos y los electromagnéticos. Pero claro, el medio kilotón, hay bombas convencionales, como llama el TRAN, la madre de todas las bombas, como por ejemplo estas que lanzó en Irán, las GBU, que estas seguro que tiene más potencia de medio kilotón en los efectos mecánicos y térmicos. Vale. Claro, esa sí que te la pueden lanzar, pero claro, hay otro efecto que es demoledor, que es el efecto psicológico. Tú imagínate que ahora una bomba nuclear se empleara en Europa, en Ucrania, por ejemplo, y que tuviéramos a ver un hongo nuclear. Tú imagina el pánico que se crearía en la sociedad. Aunque fuera una explosión pequeñita, pero que tuvieras un hongo nuclear, el pánico que se crearía. Hongo nuclear. Y luego están también todos esos efectos electromagnéticos que son, lo que hacen es que arruinan completamente cualquier sistema electrónico, que está basado en el diodo. Hay una extracorriente que perfora el diodo y, vamos, por hacernos el símil, y destruye todos los equipos electrónicos. Y claro, con lo cual, aquí cuando dicen, claro, es que ahora mismo el acuerdo que llegaron Estados Unidos y Rusia es que solo pueden tener operativas para ser lanzadas en cualquier momento 1.500 cabezas nucleares. ¿Pero de qué potencia? Porque no es lo mismo que sea de medio kilotón que sea de 50 megatones, o no sabemos de cuántos megatones. Claro, ese es el problema. Yeah. Entonces, eso mejor ni planteárnoslo, porque eso sería el holocausto total. Y además piensa que estas grandes potencias tienen por ejemplo, Estados Unidos tiene 2 tipos de submarinos de propulsión nuclear. Tiene los de ataque, que llevan torpedos, y luego tiene los lanzamisiles. Los lanzamisiles solo tienen una misión, que si su país ha sido atacado, aunque haya quedado absolutamente destruido, lanzar misiles nucleares contra el país que haya lanzado ese primer ataque contra el suyo. Por eso son submarinos que los conoce solamente un puñado de gente dentro del país donde están ubicados en cada momento, y que solamente están, eso, como disuasión. Es decir, si tú me atacas a mi país, yo inmediatamente daría la orden a estos submarinos, aunque yo nos hayamos quedado completamente destruidos, de que ellos lancen estos misiles, aunque ya no quede nadie más en el planeta, para destruir tu país. Con lo cual, ¿a quién le gustaría llegar a ese extremo? Evidentemente a nadie. Esperemos que no se llegue a producir nunca. Por supuesto, y después de la apocalipsis y la catástrofe que ha habido con las 2 guerras mundiales, ¿hasta qué punto el ser humano va a seguir sin aprender y puede haber riesgo de que haya una tercera guerra mundial? ¿Tú ves que ahora mismo, con los sistemas de paz, de convenios, de protección como capas, antes de llegar a ese conflicto mundial, crees que sería posible que hubiera una tercera guerra mundial? Pues mira, yo llevo pronosticando desde hace mucho tiempo ya, y ojalá me equivocara, que la guerra la va a haber entre Estados Unidos y China, sí o sí. Wow. Pero guerra armamentística. Sí, estamos hablando de un conflicto militar de alta intensidad. No digo que se vayan a emplear armas nucleares, o sobre todo armas nucleares estratégicas, a lo mejor alguna táctica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ahora está haciendo lo posible y lo imposible por frenar a China económica, financieramente, tecnológicamente, pero China se sigue desarrollando, y también militarmente. Y llegará un momento que Estados Unidos tendrá que hacer algo. Eso lo demuestra la historia, que ha sido siempre así. La trampa de Tucídides, en su momento, allí entre Esparta y Atenas, exactamente lo mismo. Y de todos los casos que ha habido similares a lo largo de la historia, de una potencia que ha dominado regional o mundialmente a placer, como ha sido el caso de Estados Unidos, y de repente se siente amenazada por otra potencia creciente y no sabe cómo frenarla, en la práctica totalidad de los casos, quitando alguna excepción, vamos, ya te digo, que casi confirma la regla, se ha llegado a ese enfrentamiento directo. Y a Estados Unidos probablemente le interese más entrar en una guerra lo antes posible con China, más que a China, antes de que China precisamente se termine de armar, que lo está haciendo de una manera, como todo lo demás, vertiginosa. Ah, que se están armando. Sí, claro. Pero ahora mismo, ¿tiene más nivel Estados Unidos que China a nivel de armas? Si hablamos de capacidad de destrucción, sí. Pero, por ejemplo, ya China hace ya tiempo
hace ya unos meses, que tiene más buques de superficie y submarinos que Estados Unidos, aunque te digo, sin todavía la misma capacidad de destrucción. Y está además ya no solamente en medios defensivos, por ejemplo, la infantería marina es ofensiva y está avanzando mucho también en la infantería marina. Y luego ya te digo, tiene los aviones, es más, ahora por ejemplo los aviones de combate de sexta generación, el único país que tiene, y además dos, es China. Hace muy poco tiempo Donald Trump ha encargado a Boeing que le prepare, que le fabrique su primer avión de sexta generación, que le va a llamar F-47. Entonces te dices que lo de China es espectacular en todos los campos y probablemente le interesara más a Estados Unidos entrar en guerra lo antes posible con China, antes de que China todavía sea una potencia mucho mayor, empezando por potencia militar. Claro, y guerra mundial viene cuando Estados Unidos entra en conflicto con China y entra Rusia diciendo voy a encontrar a Estados Unidos, me alío con China, entonces empieza a haber como equipos de países. Claro, es que Estados Unidos ya lleva tiempo preparando, por ejemplo, ha establecido la alianza AUKUS con el Reino Unido y con Australia, ha preparado allí lo que se llama la Miniota con una serie de países para acercar estratégicamente a China, que es la alianza Quad. Pero ¿qué sucede? Que ya está diciendo, cada poco hay más noticias de que quiere que estos países estén preparados para una eventual guerra con China. Lo está diciendo constantemente, ya lo hablamos en el canal. Pero luego piensa que nos arrastraría a todos los países de la OTAN, obviamente Estados Unidos. Claro, no nos vamos a quedar mirando, ¿o sí? No, es que nos arrastraría. Pero eso pasa como las antiguas ligas. Claro. Estados Unidos te coaccionaría como hacían, entonces le decían, o entras de mi lado o te invado y me quedo con tu ejército. Decía, hombre, pues ya si me vas a invadir y te vas a quedar con mi ejército, pues llévatelo para la guerra, ¿no? Wow. Y no me invadas. Pues nos haría exactamente lo mismo. No lo ha hecho ahora con lo de la OTAN, con subir el presupuesto al 5%, pues nos presionaría de una forma o de otra. Y luego piensa que por el otro bando van a hacer exactamente lo mismo. Aunque no todos los países de los BRICS reaccionarían probablemente, pero bueno, a Rusia ahora mismo, que se la hemos puesto en los brazos a China, pues seguramente sí, que le interesaría. Pero en cualquier caso sería un desastre total. Pero esto, yo soy un pronóstico que hago, no te digo que vaya a pasar mañana, ni dentro de 5 años, ni dentro de 50, pero que antes o después pasará. Creo que existen bastante pocas dudas si nos atenemos a los antecedentes históricos. No aprendemos, ¿eh? No aprendemos, ¿no?